Vía Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta edición de Vía Pública. Son las 23:07. El presidente Gabriel Boric comenzó su participación en la Asamblea de la ONU en su edición número 78 y en esta instancia el mandatario realizó su segundo discurso donde se refirió a la contingencia mundial. La agenda del mandatario inició con una actividad en el panel de alto nivel para una economía oceánica sustentable, luego firmó un acuerdo de biodiversidad de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y también estuvo en la cumbre de acción climática donde participaron todos los jefes de Estado para hablar acerca de las acciones que se van a abordar frente al cambio climático. El presidente Boric aseguró que las medidas no son suficientes si es que no se somete, por ejemplo, a las multinacionales y al capital financiero, a las mismas reglas que se están tomando actualmente en las comunidades internacionales. Durante la tarde, el jefe de Estado chileno también se reunió junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y participó de otras reuniones bilaterales. Además, realizó su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y en esta instancia se refirió a la contingencia mundial, reafirmando su apoyo a Ucrania y criticando también las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y con foco en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, el presidente Boric realizó su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, se refirió a la contingencia mundial, reafirmando, como les comentábamos, su apoyo a Ucrania y criticando también violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Vamos a tomar contacto desde Nueva York con Marian Basso, que nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás, Marian? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y los saludamos desde Nueva York, Estados Unidos, en la primera jornada de trabajo del presidente Gabriel Boric, justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas en su versión número 78, en la que el mandatario dio su discurso, uno que duró alrededor de 24 minutos y ya lo sabíamos con anterioridad, él se iba a referir y su foco iba a estar en lo que sucedió hace algunos días en nuestro país, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Al respecto, el presidente de la República señaló que un golpe de Estado en Chile no era inevitable, que efectivamente la violencia nunca es el camino para resolver los problemas, siempre es la democracia y en ese sentido también señaló que en nuestro país los distintos sectores políticos tienen muchas diferencias, pero a la vez también hay muchos consensos y con eso también apuntó a este compromiso por la democracia que fue firmado por los expresidentes de la República, también por él, para el respeto a la democracia y también el respeto irrestricto a los derechos humanos. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones que es parte de lo primero, ¿no es cierto?, de la primera parte de este discurso del mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas en su versión número 78. Que un golpe de Estado jamás es inevitable. La democracia siempre ofrece alternativas. En Chile persisten grandes diferencias, pero también hay grandes consensos. Y es así como en conjunto, con los 4 expresidentes y presidenta vivos actualmente y mi persona firmamos un compromiso de cara al futuro por la democracia y los derechos humanos e invitamos a otros líderes de Estado también a adherirlo. Bueno, el mandatario no solamente ahondó en lo que es la política nacional, la coyuntura nacional, sino que también lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y en ese sentido denunció, dijo textualmente, el régimen dictatorial de Ortega y Murillo en Nicaragua. Señaló que están persiguiendo a quienes piensan distinto en ese país, que se le están quitando sus derechos políticos. Y a la vez también instó a Estados Unidos a levantar las sanciones que actualmente pesan sobre Venezuela. Dijo que de esta forma la población venezolana, por ejemplo, no va a surgir, que no es la solución para ello. Y en el caso de Cuba también señaló e instó a Estados Unidos a levantar esas sanciones. Señaló que decir que Cuba promueve el terrorismo es algo falaz, pero que a la vez nos violenta, y señaló que el presidente Joe Biden debería seguir el camino que realizó el exmandatario Barack Obama de sacar a Cuba de esa lista. Pasemos también a escuchar esas declaraciones entonces del mandatario. Denunciar ante esta asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua. Lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y por lo tanto instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista.
Bueno, y eso no solamente fue la agenda de hoy día del presidente Gabriel Boric, que comenzó muy temprano, se bajó del avión después de viajar desde Santiago de Chile tras la parada militar e inmediatamente comenzó las actividades acá. Lo hizo primero en la sede de Naciones Unidas, pero en reuniones paralelas, participando en acciones de alto nivel respecto del cambio climático con los distintos líderes del mundo. Ahí también señaló que es muy valorable, ¿no es cierto?, cada una de las medidas que toman los países para combatir el cambio climático, pero que no es suficiente si es que las multinacionales y el capital entonces no se somete a las mismas reglas. También tuvo reuniones bilaterales muy importantes, una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde acordaron tener acciones conjuntas respecto del cambio climático o la prevención de los incendios forestales, también con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y una reunión que también fue muy esperada y que fue solicitada por Ucrania, entre el presidente Gabriel Boric y el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Ellos ya se habían comunicado por teléfono, por redes sociales, pero esta vez entonces fue la primera instancia en que personalmente hablaron de distintos temas y el mandatario condenó enfáticamente la invasión rusa a ese país y solidarizó, como ya lo había hecho en otras ocasiones, con los ciudadanos de Ucrania. Parte de la agenda porque mañana viene otro capítulo, se termina la Asamblea General de Naciones Unidas y el mandatario va a estar abocado en lo que es salud. Va a participar de un panel de alto nivel respecto de la inversión sobre salud y atención primaria y posteriormente también se va a reunir con la vicepresidenta de Uganda, con el presidente de Paraguay y también con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Así que una intensa agenda que nosotros vamos a seguir reporteando con Claudia Rojas acá desde Nueva York, Estados Unidos, para todos ustedes. Gracias, Marian, por este contacto, que estén muy bien. Muy buenas noches. Volvemos aquí al estudio en Vía Pública y vamos a hablar de esta semana clave que está viviendo el Consejo Constitucional. El día viernes comenzaron ya las votaciones en el Pleno, dejaron ya la instancia de las votaciones dentro de las comisiones y ya comienza entonces la deliberación en el Pleno del Consejo, donde todos los consejeros y consejeras están llamados, por cierto, a manifestar su opinión respecto a las enmiendas. Y para hablar sobre esto, sobre la jornada también de votaciones, estamos ya junto a Paloma Zúñiga, consejera constitucional de Revolución Democrática. Paloma, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Y estamos también junto a Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Gracias por invitarnos. Fue una jornada bien movida, algo bien intenso también, si es que lo comparamos con lo que se vivió, por ejemplo, el día viernes, cuando comenzó las votaciones ya de lleno en el Pleno. Y si lo comparamos, por ejemplo, también con la instancia previa, que ya se veía algo de tensión entre los distintos bloques que integran o que forman parte del Consejo Constitucional. Y si pudiéramos resumir la jornada de este jueves en algunos titulares, podríamos hablar que se aprobó, por ejemplo, la protección de la vida de quien está por nacer, ahí haciendo una diferencia entre del que está por nacer y quién está por nacer, la objeción de conciencia tanto personal como institucional también, reclusión domiciliaria para enfermos terminales, entre otras enmiendas que fueron aprobadas durante la jornada en el Pleno. Comencemos por una de las que ha generado mayor ruido durante la jornada, que ha sido probablemente la que habla de la protección de la vida de quien está por nacer. Comencemos con usted, Paloma, conversando sobre esta enmienda que finalmente fue aprobada durante la jornada. ¿Cuál es su opinión respecto a esta y lo que podría generar la aprobación de esta enmienda y que se plasme finalmente en el texto, en la propuesta de texto constitucional? Sí, bueno, a nosotros nos parece un error haber insistido con esta norma. Nosotros hemos sido súper claros en el sentido de que esta propuesta constitucional lo que tiene que hacer es unir más que dividir. Y de cierta forma aquí hay dos opiniones que son bastante legítimas, ¿cierto? Quienes están por defender cómo está hoy día el sistema, ¿cierto?, que petrifica la discusión del aborto libre, y quienes estamos legítimamente a favor de abrir ese debate. Entonces nosotros esperábamos que este debate fuera bastante más habilitante y que permitiera la discusión en el Congreso, y eso permitiera, por supuesto, avanzar en una sociedad más moderna, ¿cierto?, que mira hacia el desarrollo, y para eso la libertad de las mujeres no puede estar en cuestión, ¿cierto?, y atrapada dentro de una norma constitucional, lo que a nosotros nos parece, por supuesto, responsable, entendiendo que el objetivo de este nuevo proceso era precisamente unir y no dividir. Pilar, su visión respecto a la aprobación de esta norma. Dicen muchos, sobre todo del oficialismo, que esto viene a retroceder un poco el camino respecto a los derechos y las libertades de las mujeres. Mira, de quién se puede arrogar la representatividad de todas las mujeres hoy día es bien difícil decirlo. Nosotros creemos que nadie tiene derecho a arrogarse la representatividad de todo el espectro femenino. Pero lo que hoy día hemos aprobado, que es el reconocimiento de la vida de quien está por nacer,
que el anteproyecto no lo decía, más que dividir, lo que hace es reconocer que hay vida antes de nacer. Para unos, y lo ha dicho Paloma, ellos quieren llegar y avanzar en el aborto libre. Para nosotros, como bancada de Renovación Nacional, que tenemos matices de diferencia, estamos y defendemos lo que has avanzado hasta ahora en el aborto de 3 causales, lo hemos dicho incansablemente, pero no estamos por el aborto libre, no creemos en eso y no queremos avanzar en eso, pero sí defender la vida del que está por nacer. Entonces, es legítimo, cada uno tiene sus posturas, pero nadie tiene derecho a imponerle al otro. Por lo tanto, que la Constitución establezca simplemente que se protege la vida del que está por nacer y que se prohíbe la pena de muerte y no se habla del aborto, ni se prohíbe el aborto, sino que simplemente queda habilitado, y fue hoy día debatido ampliamente por los expertos, queda habilitado el aborto en 3 causales, como está hoy día consagrado en la ley. Y Pero a su juicio no abre, petrifica una a su discusión. juicio no abre, esta normativa la puerta para que finalmente posteriormente, ya una vez aprobada, supongamos esta propuesta constitucional, ¿no se abre la puerta quizás para que se retroceda en el aborto a 3 causales? No, en absoluto. Quedó bastante demostrado con ejemplos de derecho comparado. Y mira, siempre en las constituciones tú puedes encontrar normas que finalmente podrás ir al Tribunal Constitucional, o la Constitución podría ser un simple papel, como han dicho algunos. Lo que importa es después las leyes, por eso se le consagra la ley. Y dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. Por lo tanto, se le encarga al legislador, y en este sentido sí es una constitución habilitante, para que sea el Congreso, a través de los diputados y senadores, quien finalmente defina a través de la ley cómo se procede. ¿Paloma? Nosotros creemos que efectivamente es un retroceso y de hecho incluso la Constitución del 80 ha usado la ley de que él protege la vida del que está por nacer como un impedimento para lograr la libertad plena de las mujeres, que es nuestro objetivo, por supuesto, que las mujeres elijan cómo, cuándo y dónde ejercer su derecho libre de ser madre. Eso a nosotros nos parece fundamental y creemos que evidentemente esta norma retrocede a un avance que ya es una certeza, ¿cierto?, que es el aborto en 3 causales, y nosotros creemos que esto cuestiona esa certeza que ya hemos avanzado y es un derecho ya otorgado a la sociedad. Yo quiero hacer un punto. El cómo, cuándo y dónde elegir a ser madre me parece fantástico, pero cuando ya tienes un ser dentro de tu vientre, cuando está la educación sexual, está la píldora del día después, hay muchas fórmulas. Entonces, a mí me parece inaceptable que en este aras de las libertades de las mujeres, tú puedas decidir embarazarte y abortar libremente sin ninguna restricción. Distinto es el aborto en 3 causales, que ya es una discusión hecha, son causales que son muy dolorosas, ya se discutió y estamos de acuerdo con eso, porque a nadie le gustaría que pasara algo así. Pero, por favor, si igual está la píldora del día después, ¿por qué embarazarse y después abortar? Para mí es una vida y así me formaron y así voy a seguir. Tengo la voluntad de entender el aborto en 3 causales y que efectivamente las mujeres puedan libremente decidir su vida sexual, pero no embarazándose y después abortando. Paloma, la vi ahí queriendo responder. Sí, por eso yo decía que este es un tema que precisamente no une a las mujeres en Chile y por tanto creo que limitar ese debate hoy día en una propuesta constitucional es cometer un error porque efectivamente, como dice Pilar, ella tiene su postura que es legítima y yo tengo una postura que es diferente, por tanto efectivamente no hay unidad en este tema. Entonces nosotros propusimos incluso en la mesa de negociación que quedara como el anteproyecto que recoge el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte, y permite que esta discusión sea en el futuro sin limitantes, que era lo que nosotros queríamos, porque entendemos que hay diferencias, que no es un tema de unidad en la mujer chilena, pero sí nos parece importante que quede abierta la discusión y no se cierre y no se imponga una visión por sobre otra. ¿Será el legislador el que cierre o avance en la discusión de este tema? Claro, pero en ese sentido, de todas formas, como que se vuelve de cierta manera a foja cero en esta No, Marco, no te equivoques, no se vuelve a foja cero, se le encarga a la ley. Y cuando tú lo habilitas y lo encargas a la ley, serán las mayorías parlamentarias las que definan
cómo se escribe esa ley. Claro, pero ya está aprobado, o sea, es decir, ya está vigente en este momento una normativa de aborto, interrupción voluntaria del embarazo en Y tres se causales. mantiene vigente. ¿Se mantendría vigente Se mantendría aún con la vigente, aprobación? aún con la nueva aprobación del derecho a la Constitución? vida de quien está por nacer. Aunque efectivamente, como ha tenido que explicar la consejera acá, no da certezas, que es lo que a nosotros nos genera conflicto, porque si bien propone algo, pero no nos genera la certeza de que no se va a retroceder en el aborto en tres causales. Incluso algunos consejeros republicanos dentro del Consejo Constitucional manifestaron su intención de prohibir cualquier tipo de aborto. Es por eso que a nosotros nos preocupa que esta normativa sea un retroceso en ese derecho ya ganado por la mujer chilena. Marco, como Renovación Nacional nosotros estamos al medio, porque efectivamente entre volver a cero, como dice Paloma, pero llegar al aborto libre, por favor, apliquemos sentido común. Hay una gama entre medio. Hoy día, con la norma que se aprobó, no se inhabilita el aborto en tres causales, pero tampoco avanzamos al aborto libre. Creo que esa es una postura de consenso que nos podría llegar y además crear una constitución habilitante, como se dice, porque es el legislador el que tendrá que zanjarlo. Claramente hay posturas que no se encuentran aquí en este sentido, que también ha sido parte del debate democrático dentro del propio Consejo. Ahora avancemos también a otro de los temas que ha sido también bien controvertido y que quizás algo tiene de relación con esto, que es la objeción de conciencia, no solo personal, sino también institucional, Paloma. No, a nosotros eso nos parece gravísimo porque en el fondo le entrega ciertas objeciones de conciencia a instituciones que efectivamente tienen que responder tanto a derechos humanos, a la legislación, a los distintos programas. Entonces nos parece que efectivamente es un retroceso en materia de objeción de conciencia y quiero ser muy clara con esto. Esta normativa es muy identitaria por parte de un sector y nos parece que efectivamente volvemos a cometer el error de no tener una constitución que sea para todos y todas, que para nosotros eso es fundamental. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las líneas rojas que cruza la aprobación de esta normativa? Por ejemplo, en una institución pública o en una institución universitaria te pueden echar por distintos puntos que la institución así decía pertinente, lo cual puede ocurrir a una discriminación a las personas. Pero eso, ya sea por etnia, color, diversidad sexual. ¿Deja el legislador o tiene...? En este caso no lo deja el legislador. Ya. Sí, es una discusión que está cerrada en la normativa, de la norma aprobada. ¿A qué aspectos se puede aplicar en este caso? Se lo pregunto, Pilar. ¿A qué aspectos se puede aplicar en este caso la objeción de conciencia institucional? Mira, yo quiero referirme también a otras normas, porque Paloma habla de que el texto no es unificador. Hoy día aprobamos normas tan importantes como ordenar la migración ilegal en Chile. Claro, vamos a hablar de eso de todas formas. Es que es importante esas normas positivas, porque si tú te vas solo a los puntos de discordia, se genera una confusión en la ciudadanía. En el proceso en que estamos, que es el pleno, pasamos las enmiendas, pasamos las comisiones, estamos en el pleno, después viene la etapa de los expertos, donde podrán nuevamente hacer observaciones que vuelven al pleno. Por lo tanto, hay enmiendas o unidades de propósito que se toman varias ideas y se genera un solo consenso, o entre varias bancadas, en que si no son aprobadas en el Pleno, es muy difícil que después los expertos puedan mejorarla de alguna forma, porque el reglamento nos obliga, para hacer modificaciones en el Pleno, tener la unanimidad de los presentes. Y como está compuesto este Consejo, donde efectivamente hay 3 bancadas de derecha y 3 bancadas de izquierda, no hay como centros o puntos intermedios. Eso ha sido lo más complejo. Para nosotros en Renovación Nacional ha sido muy importante, por ejemplo, escuchar a quienes no están en este proceso, como amarillos, demócratas y otros que fueron parte importante de un rechazo anterior y que hoy día, por razones electorales, no quedaron representados, pero siguen existiendo. Dicho eso, es que hoy día, en las normas que se votaron, sí hubo mucha abstención de parte de la izquierda, eso quiere decir que no estaban en contra, pero se abstuvieron, y hubo muchas normas que nosotros votamos a favor porque nos parecían que eran criteriosas y buenas las normas que ellos proponían. Entonces, no todo es blanco y negro, hay muchos matices dentro del Consejo que yo creo que es importante que la ciudadanía los tenga en claro. Y aplicando esta misma visión, quiero volver al tema de la objeción porque vamos a hablar de las normas aprobadas durante la jornada también, del resto de las normas aprobadas, pero quiero volver al tema de la objeción de conciencia institucional. ¿A su juicio esa norma también se podría eventualmente mejorar luego en la próxima instancia por parte de los expertos?
Así es, nosotros esperamos que se mejore la norma. ¿Y en qué sentido se podría ir mejor? Por ejemplo, que quede consagrada la objeción de conciencia, ya que dice la Constitución asegura a todas las personas, y que quede consagrada la objeción de conciencia y pueda ser retirada la parte que dice personal e institucional. Lo hemos conversado mucho, hemos conversado con los expertos y esperamos que esa fase sea cuando vuelvan los expertos. Pero era muy difícil obtener eso, porque la norma completa es bastante mejor que la de anteproyecto, si rechazábamos esta norma y volvíamos al texto del anteproyecto. Es mejor llegar a los expertos con este que podría ser conflictivo y que ellos puedan retirarlo. A nosotros nos pareció que era una norma bastante radical y celebramos el hecho de que se reconozca que es una norma que efectivamente no es buena, que es lo que nosotros hemos dicho. Y nos parece importante que se puedan corregir estos errores porque sin duda alguna este nivel de desprolijidad y este nivel de desorden lo hemos visto antes en el proceso, sobre todo en las comisiones donde tuvimos votaciones a última hora, unidad de propósitos también muy desordenadas, y nos parece importante que este tipo de errores que reconoce la consejera acá presente también se corrijan. Creemos que eso es fundamental, pero además mencionar que el nivel de radicalización donde se considera, por ejemplo, la objeción de conciencia a nivel constitucional, es una muestra identitaria de un sector. Y nosotros hemos señalado que eso nos ha parecido un error, por supuesto, y un aprendizaje que este Consejo lamentablemente está volviendo a cometer. ¿Y confían en que esto después se pueda enmendar, como lo decía aquí la consejera? La verdad es que nosotros hubiésemos esperado que se hubiese solicitado la unanimidad para corregir esto, pero entiendo que no hay intención de conversar con las izquierdas para poder resolver esto acá. Así que entendemos que va a pasar a la comisión experta y esperamos que, por supuesto, ahí se solucione. Vamos ahora Marco, yo quiero, permíteme hacer el punto. Adelante. Yo no he reconocido que hay errores, ni desórdenes, Pero ni sí mejor improvisación. reconoció que es perfectible. Es perfectible, en una etapa posterior. está así en el proceso desde el inicio. Pero yo no quiero confundir a los televidentes. Aquí no hay errores, no hay improvisaciones, ni hay cosas de última hora. Las enmiendas siempre en el reglamento se pueden presentar hasta el momento antes de votar. Y todo el proceso ha sido ordenado conforme a reglamento y con absoluta transparencia. ¿Por qué no quiero confundir? Porque este proceso, a diferencia del anterior que se vivió en la anterior convención constituyente, donde había mucho show, mucho discurso, muchas peleas por salir en la prensa, nosotros hemos tenido un proceso bastante serio, con debate de altura de mira, con debate de ideas sin cancelación, donde todos han podido hablar, donde se ha escuchado a la ciudadanía, y este ha sido un proceso ordenado y serio. No quiero que quede la sensación, aquí no hay errores ni improvisación, lo que hay es un procedimiento que tiene distintas etapas, y ¿por qué no? Y lo hemos dicho desde el inicio, el texto puede ser perfectible en la etapa de los expertos, como también después en la comisión mixta y finalmente de vuelta al pleno del Consejo. ¿Coincide con esta visión? Yo diría que la intención es moderar el texto porque la verdad es que para nosotros ha sido un texto bastante radical desde un sector más conservador de la sociedad, y nosotros creemos que es importante moderar. Y yo creo que a eso se refiere Pilar, más que perfectible, es importante moderar el texto que está hasta ahora avanzando a un punto de radicalización por parte del Partido Republicano. Ahora, Yo no necesito interpretaciones de mis palabras. Lo que yo digo es lo que yo digo, no lo que ella cree que yo digo. Claro, ahora vamos ordenando un poco el debate. Vamos con Paloma Zúñiga. ¿Cuál es, a su juicio, desde su posición de minoría dentro del Consejo, cómo ha sido el trabajo para intentar llegar, o para llegar más bien a esta etapa donde hoy, por ejemplo, tenemos ya votaciones en el Pleno del Consejo con ya todas las enmiendas presentadas en la etapa de las comisiones, y que hoy usted menciona que es una propuesta quizás identitaria, un poco más extrema, que debería ser moderada? ¿Cómo ha sido el trabajo del oficialismo, siendo minoría dentro del Consejo, para intentar llegar a acuerdos? La verdad es que ha sido bastante difícil. Nosotros desde las comisiones intentamos de cierta forma hacer puentes con Chile Vamos y Partido Republicano para poder llegar a encontrar puntos en común. Fuimos bastante claros con la defensa del anteproyecto, ya que el anteproyecto es precisamente un acuerdo entre derechas e izquierdas, y eso nos parecía positivo, ya que creemos que Chile necesita más acuerdos que disensos. Y en ese sentido hemos hecho el trabajo de conversar uno a uno, de tratar de generar vínculos para generar la confianza y poder llegar a estos acuerdos. Lamentablemente nosotros, cuando empezamos a ver la votación en las comisiones y vimos ciertas enmiendas que nos parecían peligrosas, como privatizar espacios públicos, privatizar hidrocarburos, entre otras enmiendas, pusimos la alerta
y hicimos una propuesta, ¿cierto?, de bajar las enmiendas para que pudiéramos tener una conversación más transparente, más honesta, más igualitaria y que nos permitiera sin dogmas poder construir en común. Lamentablemente esta propuesta no fue aceptada. Nosotros entendemos que es difícil administrar el poder. Hoy día son las derechas quienes tienen el poder adentro del Consejo Constitucional, pero hubiésemos esperado llegar al Pleno ya con acuerdos. Y de hecho yo en el Pleno lo dije, hemos fracasado en ese sentido, ya que no logramos llegar al Pleno con al menos algún acuerdo transversal, algún acuerdo que uniera tanto a la izquierda como a la derecha para tener una propuesta que sea viable para ambos sectores. Pilar, ahora su visión siendo desde una posición mayoritaria dentro del Consejo, entendiendo que la derecha en general tiene la posición mayoritaria o el sartén con el mango, si se pudiera decir en buen chileno. ¿Cómo ha sido este trabajo para llegar a esta instancia que los tiene votando en el Pleno del Consejo las distintas enmiendas presentadas? En un proceso que también vivió varios momentos de tensión que fueron bien emblemáticos. Por ejemplo, cuando desde el oficialismo se llamó a la oposición a bajar todas las enmiendas, algo que finalmente no prosperó. Se generó ahí una instancia, lo que se llamó la última mesa, que tampoco llegó a acuerdos, pero de todas formas el proceso siguió su curso natural. Desde su posición, siendo una consejera de los bloques que son mayoritarios dentro del Consejo, ¿cómo ha sido el trabajo hasta el momento para llegar a esta instancia? Mira, Marco, alguien dijo por ahí una frase: en la democracia se debate con las ideas y se gana en las urnas. Si nosotros tenemos una mayoría en el Pleno del Consejo, es porque así nos mandató la ciudadanía, que votó mayoritariamente por ciertas ideas y ciertos consejeros el 7 de mayo, seamos claros. Entonces, estar ahí también tiene una obligación. En segundo lugar, hemos desde el día 1, como bancada de Renovación Nacional, yo también represento, en nuestra bancada está representado Evópoli, pero hoy día hablo por Renovación Nacional, y también somos delegados de las bancadas, hemos instalado todas las instancias de discusión y conversación. Pospusimos las votaciones antes de llegar a las comisiones 3 o 4 veces, 4 para ser exactos. Constituimos mesas pequeñas de negociación. Estuvimos un día hasta las 3 de la mañana, y tú lo señalabas, Marco, cuando se nos pide que retiremos todas las enmiendas y cuando se consagre el texto de los expertos como la supremacía de texto de acuerdo. Pero yo les tengo que decir algo: quien le da legitimación democrática, soberana, que es el pueblo el que tiene la soberanía en los votos, somos los consejeros electos. Yo no podría mirar de frente a mi electorado de la región de Aysén y en general del país, habiendo estado 3 meses solo para aprobar el texto de los expertos, que es una buena base de partida, pero es perfectible y tiene muchos espacios que había que rellenar. Por otro lado, hablando hacia las minorías también tienen que ser respetuosas de las mayorías y viceversa. Aquí ha habido poco espacio de parte de la izquierda en querer ceder sus posturas. Entonces es bien complejo. Nosotros hemos cedido muchas cosas, cedimos los espacios, creamos las mesas, avanzamos. De hecho, hay normas que no estaban ni siquiera presentes en el anteproyecto de los expertos, como materia de cuidados u otros de discapacidad, y que están incorporados, pero tampoco se reconoce, porque lamentablemente por el solo hecho de ir del sector que tiene la mayoría, yo siento que la izquierda en este sentido se ha victimizado, tratando de presentarle a la ciudadanía que se pasa a la aplanadora. Yo lo único que digo, la aplanadora no se pasa en el Consejo. Me carga el término, pero si hay alguien que pasó alguna aplanadora, fue la ciudadanía el día 7 de mayo, cuando votó mayoritariamente por un sector de la ciudadanía. Entonces, no perdamos de vista que ser mayoría, todas las mayorías son circunstanciales, pero ser mayoría hoy día en el Pleno del Consejo es porque la ciudadanía así lo determinó. Casi 12 millones de chilenos que se levantaron a votar. ¿Cómo podríamos entonces no mejorar el texto de los expertos si para eso nos mandataron? Para poner más seguridad, para poner más certezas y para darle garantía a todos los chilenos y chilenas que nos vamos a hacer cargo de sus demandas. Ahora, ya, se nos fue lamentablemente el tiempo, hay mucho tema para conversar, pero en 15 segundos, y aquí les pido ser estrictos con el tiempo, porque se nos fue el tiempo y me van a retar ahí. Hablemos de lo que se nos viene ahora con estas semanas que se nos vienen de votaciones en el Pleno. ¿Cómo se vislumbra el trabajo, las votaciones, quizás llegar a acuerdos, no llegar a tantos acuerdos?
En pocas palabras, Paloma, ¿qué se viene para las próximas semanas de votaciones en el Pleno? Bueno, ya mañana comenzamos a votar el capítulo de derechos sociales y efectivamente nosotros creemos que es importante estar abiertos siempre a la posibilidad de llegar a acuerdos, pero nos parece que muchas de las normas que llegan mañana al proceso constitucional son precisamente normas populistas más que normas que vengan a solucionar las demandas de los chilenos y chilenas que fuertemente se han hecho presentes en la ciudadanía, el malestar social por un sistema que funciona mal, como por ejemplo AFP o ISAPRE, sigue presente y este Consejo, en vez de solucionar el problema, viene a traer propuestas populistas que efectivamente no solucionan el problema en lo absoluto. ¿Es posible llegar a diciembre con una propuesta que les acomode, que les genere conformidad? Yo creo que no hay que perder la esperanza, pero por ahora nosotros no vemos apertura por parte de las derechas a ceder, no vemos humildad y no vemos capacidad de diálogo en quienes lideran el proceso, que en este caso son las derechas. Pilar. Mira, 15 segundos. Yo estoy muy contenta. Si se llega con un texto que le genere conformidad. Yo estoy muy contenta con lo que se ha aprobado. Hoy día la Defensoría de Víctimas es un gran anhelo de la ciudadanía. Fue votada favorablemente hoy día. La migración ordenada, por Dios que es necesaria, y la expulsión de aquellos migrantes que ingresen ilegalmente al país, conforme a los tratados internacionales. Aquí no se está pasando a llevar ninguna norma internacional, pero queremos ordenar. También, por otro lado, el derecho a vivir en un ambiente seguro y que el Estado nos proteja de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo. Por Dios que son normas importantes para la ciudadanía. Y mañana que empezamos a votar dentro de los derechos y libertades, vamos a votar la libertad, por ejemplo, de elegir el sistema de salud, de elegir en materia de educación el proyecto educativo para los hijos y el establecimiento educacional, el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos, la libertad de elegir en materia de previsión social y que la propiedad de los fondos de pensiones. Pero tenemos otros derechos que son absolutamente nuevos, derecho a la vivienda, derecho al agua. O sea, hay 5 derechos que son los llamados derechos sociales que hoy día están consagrados en la Constitución con una acción de protección. Y por último, decir que el 80% del texto de los expertos se mantiene en su estructura esencial y solo un 20% ha sido objeto de enmiendas que tienen cierta profundidad, para que no nos quedemos con la sensación de que aquí se desmanteló un texto para ponerle cualquier cosa, sino que lo que se hizo fue mejorarlo de cara a la ciudadanía. Como yo te decía, con normas que me parecen que no entregan solución, entregan libertades, pero no así a las mujeres. Para ser más justos, se nos fue el tiempo lamentablemente, insisto, hay mucho tema para continuar. Hay que informarse respecto al proceso constituyente todos los días, hay votaciones, hay plenos, ya llegamos una a página web final, o casi final ya, donde se comienza ya a delinear, a vislumbrar cómo va a ser finalmente el texto que vamos a votar en diciembre. Paloma Zúñiga, consejera constitucional de Revolución Democrática, Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional, gracias por habernos acompañado esta noche en Vía Pública. Que estén muy bien. Muchas gracias, Marco. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real con cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. 23 horas con 39 minutos. Vamos a una pausa en Vía Pública. Sigan nuestra compañía. Ya volvemos. ...23 horas con 43 minutos, estamos ya de regreso aquí en Vía Pública y vamos a hablar ahora sobre la visita del presidente Gabriel Boric a la Asamblea General de la ONU. Ha sostenido una serie de reuniones bilaterales, también participó de la Cumbre de Acción Climática, entre otras instancias también multilaterales ahí en medio de esta gira del mandatario. Para conversar sobre esto estamos ya junto a Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y también ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Edgardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas noches, Marco, un placer. Igualmente. A sus órdenes. Hablemos primero de las reuniones bilaterales. Probablemente cuando los mandatarios realizan giras, una de las noticias más esperadas son las reuniones bilaterales. En esta ocasión hubo reuniones bilaterales con Canadá, con Ucrania y con Perú. Y me quiero centrar en 2 de ellas. Primero, la estamos viendo ahí de fondo, de hecho, el presidente Boric junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, algo que le ha generado también al presidente Boric ciertas diferencias con, por ejemplo, Lula da Silva, que es también otro de los actores fuertes aquí en Latinoamérica y que podría ser ideológicamente más cercano al presidente Boric. Sin embargo, aquí se nota harta diferencia entre ambos mandatarios. ¿Cuál es su visión respecto a este encuentro sostenido por el presidente Boric junto al mandatario ucraniano?
Pues yo creo que efectivamente la entrevista de ambos mandatarios, del presidente Boric y del presidente Zelensky, obedece a una posición del gobierno de Chile que creo que interpreta a la comunidad nacional en su inmensa mayoría, que es como lo dijo el presidente Boric en su discurso: aquí hay un gobierno agresor y un pueblo agredido, concepto que ha reiterado porque lo ha dicho en otras ocasiones, pero en esta oportunidad lo hace en el principal foro internacional, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y creo que esto es coherente con un aspecto importante que también está dentro de la impronta de la política exterior de nuestro país, que es el respeto al derecho internacional. La verdad es que en la invasión rusa a Ucrania se ha colisionado con principios centrales del derecho internacional y de los propios propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, donde está prohibida las acciones de fuerza, de agresión, de conquistas de territorio, porque se vulnera la integridad territorial de los estados, porque se hace uso de la fuerza, cuestión que está al margen de la juridicidad después de la Segunda Guerra Mundial y que forma parte, como le digo, de los objetivos centrales de Naciones Unidas. Vale decir, esta entrevista, esta reunión bilateral entre ambos países, creo que se inscribe dentro de ese marco y además es apropiado el hecho que se haga en paralelo con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ayer tuvo lugar la intervención del presidente Zelensky y hoy día la intervención del presidente Boric. Ahora, ¿qué le parece esta cercanía quizás que se ha generado entre ambos mandatarios, siendo quizás de sectores políticos distintos, pero que, y también de puntos geográficos del planeta bien distantes, pero que de todas formas hemos visto como una constante que el presidente Boric ha tenido comunicaciones frecuentes con el mandatario ucraniano? El propio presidente Volodymyr Zelensky también le ha agradecido en varias ocasiones sus palabras en favor de Ucrania en medio de esta invasión. Creo que forma parte, como le digo, de esa acción que está motivada por principios. Yo creo que la política exterior de los países siempre debieran tener como punto de referencia los principios, porque dejarse llevar solo por la coyuntura podría provocar grandes problemas, no solo inmediatos, sino que a futuro. Y Chile ha actuado así. Yo recuerdo cuando se produjo bajo el gobierno del presidente Lagos, y Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y Estados Unidos en ese caso quería, basado en un principio que en ese momento no tenía consolidación de guerra preventiva, atacar a Irak en esos momentos, y estaba pendiente todavía el cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Chile fue claro en señalar de que no iba a acompañar una resolución de esa naturaleza en el Consejo de Seguridad. Incluso tuvo un rol activo conversando con miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como el presidente de Francia, en ese momento el presidente Lagos. Y bueno, muchos decían cómo Chile realiza esa acción cuando está negociando en estos mismos momentos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, ¿por qué Chile actuó así? Actuó de acuerdo a principios. Yo en ese momento era diputado, era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y por lo tanto estuve muy cercano a lo que fueron decisiones que tomó el gobierno de Chile en ese momento. La canciller era Soledad Alvear. Bueno, y le vuelvo a reiterar, es basado en principio. Nuestro embajador en Naciones Unidas era Heraldo Muñoz, o sea, todo un cuadro de continuidad en las políticas exteriores del país y bajo la conducción del presidente Lagos actuó de esa manera y creo que fue lo correcto. Si no, hasta el día de hoy a lo mejor podríamos estarnos arrepintiendo de no haber actuado de acuerdo a principios. La mera coyuntura creo que no es un buen elemento para definir políticas exteriores, que son políticas de Estado y que tienen rasgos de permanencia. Esa es mi visión al respecto y creo que la actuación del presidente Boric en lo que a Ucrania se refiere se basa en ese tipo de principios. Ahora hablemos también, Edgardo, respecto a la reunión que sostuvo el presidente Boric con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Algo que también puede haber generado algo de mayor interés debido a las críticas que efectuó el mandatario chileno a la presidenta Boluarte
en diciembre, por ejemplo, cuando hubo todos unos episodios de manifestaciones bien complejas en Perú y que finalmente generaron acusaciones en contra de la presidenta. De hecho, la presidenta Dina Boluarte ha tenido bien compleja la situación durante su mandato. ¿Qué visión tiene respecto a este encuentro entre ambos mandatarios? Bueno, yo creo que hay un punto muy importante a considerar. Las relaciones entre Chile y Perú son de gran importancia. Y son relaciones de Estado que deben tener continuidad, pero en ese cuadro de continuidad están más allá de los gobiernos de turno. Por lo tanto, ese es un primer elemento que uno tiene que tener presente. En segundo lugar, creo que es bueno que los mandatarios de Chile y Perú se reúnan. La presidenta Boluarte llega al poder, sabemos, en circunstancias muy especiales, pero aplicando lo que es el cuadro institucional de Perú. Nadie podría decir que no se aplicó ahí el proceso institucional peruano. Otra cosa es que hayan habido reacciones que deslegitimaban aquello. Uno de los puntos más complejos fue el impacto que se tuvo en todo este proceso con la Alianza del Pacífico. Cuestión sobre la cual me imagino que el presidente Boric con la presidenta Boluarte han hablado, porque la Alianza del Pacífico es un esfuerzo de integración muy importante entre México, Colombia, Perú y Chile, viniendo de norte a sur, y que tiene más de 50 países observadores, es decir, un acuerdo de integración de 4 estados que es mirado con gran simpatía por otros estados. Hay algunos que incluso quisieran tener una mayor participación en este proceso de la Alianza del Pacífico. Así que a mí me parece que desde el punto de vista de lo bilateral y desde el punto de vista de lo multilateral es muy importante, porque además hay que recordar que Chile facilitó la rotación de la presidencia, porque México entregó la presidencia pro tempore a Chile, así se denomina la presidencia porque es rotativa, y Chile de inmediato la entregó a Perú, que era a quien correspondía ejercerla desde hace ya varios meses atrás. Entonces, todo esto creo que juega también a favor de un proceso que también no se puede dejar llevar por la coyuntura. Vuelvo al tema anterior, de que aquí hay principios en juego, hay normas permanentes y actitudes permanentes que siempre en la política exterior hay que considerarlas. Ahora, a su juicio, ¿cuál es la relevancia de estas instancias multinacionales más allá de, por ejemplo, las reuniones bilaterales, la participación de los presidentes de la República en este tipo de instancias? Hablar frente a la Asamblea de la ONU puede generar visibilidad, puede generar quizás una valoración quizás más positiva también del país, pero ¿cuál es la relevancia concreta de este tipo de instancias multilaterales en las que participan los presidentes de la República? Bueno, en primer lugar, la visibilidad que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas es importante en el plano internacional. Probablemente quizás una de las más importantes del mundo. Exactamente. Es, diría yo, la Asamblea General, y por eso que concurren los jefes de Estado, y por eso que hablan los jefes de Estado en varias oportunidades, en distintas asambleas. Algunos participan en 2 asambleas generales, otros en 3, en fin, algunas veces en una. El presidente de Estados Unidos, por situarse la sede de Naciones Unidas en Nueva York, concurre permanentemente, hace un discurso. El primer mandatario que habla es el de Brasil, después del secretario general de Naciones Unidas. Bueno, el primero que inicia el debate es el presidente de Brasil, o quien representa al Estado brasileño, que también puede en un momento determinado serlo el canciller, si no va el presidente de la República. Eso es por un tema ya establecido. El primero que habla es el presidente de Brasil. Esto viene desde la creación de Naciones Unidas y la integración del Consejo de Seguridad, donde Brasil no forma parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Lo ha sido como miembro no permanente, pero no como miembro permanente. Entonces, hay todo un simbolismo, pero sobre todo el mensaje que se entrega. Hay que aprovechar muy bien el foco generador de espacio para señalar qué es lo que en un momento determinado un país busca. Y yo creo que los temas que eligió el presidente Boric, o eligieron también los responsables de la política de exterior de nuestro país, han sido idóneos.
El tema de la democracia es un tema de la democracia, indudablemente 50 años. importante, además pensando en las efemérides que nosotros hemos vivido en estos días. Además, no hay que olvidar que efectivamente Naciones Unidas jugó un rol muy importante en la época en que Chile perdió su democracia. Las resoluciones de Naciones Unidas fueron importantes, convincentes. Aquí incluso hubo un año que hubo una reacción en que Pinochet llamó a una consulta ciudadana para salir al paso de lo que era la resolución que había emitido Naciones Unidas. Además, ciertamente eso jugó un rol para que Chile fortaleciera sus posibilidades desde la perspectiva internacional para recuperar la democracia. También se refirió a otros países, yo creo que fue claro y nítido en el tema respecto a Nicaragua. Más tenue fue la referencia a Venezuela, pero sin dejar de decir algo muy importante, muy significativo, que en Venezuela tienen que haber elecciones y elecciones libres para los efectos de recuperar en ese país un proceso democrático con elecciones que respeten los derechos humanos, las posibilidades de todas las alternativas que allí existen, la observación internacional. Claro, los bloqueos, que fue también una referencia que hizo el presidente Boric, son bastante ineficientes y al final terminan afectando a los propios pueblos, y los dictadores o los gobernantes autoritarios utilizan eso como argumento para no facilitar los procesos democráticos. Entonces, han demostrado una y mil veces que son ineficientes los bloqueos. Pero yo creo que lo fundamental está en el foco de que en Venezuela tiene que haber un proceso de elecciones libres para poder recuperar la noción democrática en ese país, si bien lo sabemos los chilenos. Además, que Venezuela con Chile fue muy solidario en otras épocas. Y el tema tecnológico también es un tema importante abordado por el presidente, y la crisis de cambio climático. Claro, que también tuvo ahí una crítica bien directa a las multinacionales. A las multinacionales y la reiteración por parte de nuestro país de ser Secretaría para el Tratado de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en las zonas que están más allá de las jurisdicciones de los estados, que es una cuestión muy revolucionaria en materia jurídica internacional, porque esto implica compromisos en zonas que están más allá de las responsabilidades de los estados. Estamos hablando de alta mar y estamos hablando de la zona que es el lecho y subsuelo que está más allá de la plataforma continental de los estados. Y bueno, Chile en ese plano ha ofrecido ser sede, Valparaíso en concreto, de la Secretaría de este tratado. Tenemos una competencia ahí que es Bélgica en Europa, y vamos a ver qué es lo que resulta de aquello. Pero Chile está comprometido con ese proceso. El propio presidente se ha preocupado de la firma de ese tratado, que comienza ahora el proceso de firma, para luego comenzar el proceso de otorgamiento de consentimiento para obligarse por ese tratado a través de las ratificaciones y adhesiones. Claro, y hay que reunir un número de 60 estados mínimos para que ese tratado entre en vigor. Así que son todos temas que están muy candentes y de mucha importancia. Claro, que se están comenzando a revisar ahora, y aprovechando, por cierto, esta instancia ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, agradecemos esta conversación aquí en Canal 24 Horas y TVN. Muchas gracias, Marco, y ha sido un placer. Igualmente, que esté muy bien. Bueno. Vamos a una pausa, son las 11 de la noche con 59 minutos. Siga con nosotros, ya volvemos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Nos vamos ahora aquí a la pantalla para revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl, porque 6 años se cumplen de la implementación de la ley Cholito, una ley que surgió, recordemos, del caso de este perrito Cholito, y que generó todo un revuelo, manifestaciones, harto revuelo ciudadano, y que finalmente esto derivó en la tramitación y aprobación de la ley Cholito.
Cholito. 1% de las denuncias son por maltrato animal, logra condena. Eso es algo bien preocupante y que se aborda aquí en este reportaje que lo emitimos en 24 Horas Central, pero que está también en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos a ver también aquí en la otra pantalla cómo va a estar el tiempo durante los próximos 5 días. Lo tenemos ya desplegado en pantalla. Para hoy jueves se espera cielo cubierto con una máxima de 17 grados. Va avanzando la semana y vemos cómo poco a poco se va despejando el cielo. Para el viernes se espera cielos parciales con máxima de 18 grados, sube la temperatura el día sábado hasta los 19 y domingo y lunes se despeja completamente con máximas de entre 20 y 22 grados de temperatura. Vamos a ver también, a escuchar más bien, ¿a quién estamos escuchando? Los Latin Grammy 2023 dieron a conocer su lista de nominados y entre ellos destacan 5 intérpretes chilenos: Alex Amander, Cami Francisca Valenzuela también, Mon Laferte y Javiera Mena, que van a competir en diversas categorías de esta ceremonia que se va a llevar a cabo el 16 de noviembre en la ciudad española de Sevilla. La premiación se va a realizar por primera vez fuera de Estados Unidos y va a tener la presencia de los cantantes en las categorías de mejor álbum de pop rock, mejor canción pop rock, mejor canción alternativa y mejor diseño de empaque. Con Francisca Valenzuela despedimos esta edición de Vía Pública. Son las 0 horas con 5 minutos. Sigan en compañía de Canal 24 Horas. Nos reencontramos en unos minutos más con más informaciones. Que estén muy bien. Buenas noches.